Vamos ahora a dar inicio al primer panel, denominado Nuevas Tendencias en el Arbitraje Internacional. Para ello, voy a presentar a quien es el moderador de este primer espacio, que es el doctor José Tam, socio coordinador de las áreas de litigios, arbitrajes e inversiones asiáticas en el estudio Rodrigo Elías y Medrano, presidente de la Cámara de Comercio Peruano-China y presidente del capítulo peruano del Club Español de Arbitraje. Pedimos a nuestros ponentes, a nuestro moderador, que puedan ubicarse en los asientos para iniciar con este primer panel. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, en primer lugar debo agradecer, por supuesto, al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por la convocatoria, en lo personal, por permitirme compartir este panel con tan extraordinarios colegas y amigos. Y bueno, somos el primer panel de este 10º simposio internacional que entiendo que va calentando motores para la gran celebración del próximo año, de los 30 años del Centro de Arbitraje, imagínense 30 años ya del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Y bueno, también agradezco en nombre del panel al centro y a la organización de este evento porque nos han asignado un tema bastante amplio, que es el de nuevas tendencias en arbitraje internacional. Debe ser el único panel en el que ustedes no tienen idea de lo que vamos a hablar, porque es una materia bastante amplia, o incluye varias materias, y agradecemos eso porque nos ha permitido, o ha permitido a los panelistas, elegir con mucha libertad el ámbito en el que van a desarrollar sus exposiciones. Vamos a pasar, y va a ser probablemente el panel más variado, porque vamos a tocar 4 temas distintos, no necesariamente con un hilo conductor único, pero sí les prometemos variedad. Vamos a tocar desde blockchain y arbitraje, vamos a tocar nuevas tendencias en materia de construcción, vamos a tocar nuevas tendencias en materia de conflictos de interés, vamos a tocar principios ESG en arbitrajes de inversión. Entonces, reitero, no hay necesariamente un hilo conductor. El único hilo conductor, en todo caso, pues es el profesionalismo y el cariño con que los panelistas han preparado sus presentaciones. Y antes de seguir y comentarles un poco la dinámica del panel, voy a presentar a mis colegas en el orden en el que van a intervenir, digamos. Comienzo por Martín Weinstein, izquierda. Él es abogado internacional del Departamento de Litigios y Arbitrajes de Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton en Nueva York. Él ha participado en un importante número de arbitrajes locales e internacionales y cuenta con amplia experiencia en disputas comerciales y de inversión. Antes de estar en Cleary, Martín fue asociado senior en el equipo de arbitrajes de Marvalo Farrell Mayral en Argentina y realizó una pasantía en el CIADI. Se graduó con honores en la Universidad de Buenos Aires como abogado en 2012 y completó una maestría en Derecho en la Universidad de Georgetown, donde fue seleccionado como uno de los becarios de arbitraje internacional del programa. En segundo lugar, a mi derecha, Elina Mereminskaya. Ella es abogada socia de Wageman Abogados e Ingenieros, doctora y magíster en Derecho, y es árbitro internacional, presidenta del Americas Initiative de la ITA. Ha asesorado a grandes empresas latinoamericanas y europeas en proyectos de construcción, infraestructura, minería y energía, tanto en el ámbito público como privado. Su experiencia incluye asesorías en la prevención de disputas y claim management en contratos de construcción, destacándose además como especialista en arbitrajes de construcción. En tercer lugar estará Carmine Pascuso, a mi izquierda. Él es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en arbitraje comercial internacional de la Universidad de Estocolmo. Tiene un programa también de profesionalización en arbitraje de la Universidad Católica Andrés Bello y un curso de Derecho Internacional Privado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Actualmente es off-counsel de GCT LLP. Su práctica se centra en diversos aspectos de resolución de disputas, incluye asesorar y representar a clientes en negociaciones, mediaciones, procesos jurisdiccionales, arbitrales domésticos e internacionales. Y finalmente, pero no menos importante, a mi derecha también, Cristina Ferraro. Cristina es socia de Miranda y Amado en Lima, cuenta con amplia experiencia representando a clientes en arbitrajes comerciales y de inversión. Su práctica se centra en arbitrajes complejos vinculados a proyectos de infraestructura, energía y recursos naturales. Su experiencia incluye controversias comerciales bajo las reglas CIADI, CCI, Cámara de Comercio de Lima y ICDR, entre otras instituciones arbitrales. Cristina es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría por la Universidad de Nueva York. Entonces, bueno, como verán, tenemos un extraordinario panel el día de hoy, como les digo, con varios temas a tratar.
La dinámica va a ser un poco la siguiente. Cada ponente o cada panelista va a hacer una presentación relativamente breve sobre la materia sobre la que queremos conversar el día de hoy. Y luego interactuaremos entre nosotros, reaccionaremos entre los miembros del panel a esas exposiciones y trataremos, por supuesto, como se nos ha pedido, de dejar un tiempo final para las preguntas que pueda tener el público. Entonces, bueno, comenzamos con Martín, quien tocará el tema de la irrupción de la tecnología blockchain en el arbitraje y hace una pregunta desafiante, ¿no? ¿Estamos ante el fin del arbitraje tradicional o no? Martín. Bueno, muchísimas gracias, José, por la introducción. Muchísimas gracias al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por la invitación. Es realmente un placer estar acá con todos ustedes y con tan distinguidos colegas. Para empezar, quiero decir que el tema sobre el cual voy a hablar creo que no puede ser más oportuno y más actual, porque justamente mientras nosotros estamos aquí debatiendo este tema, en Viena, a muchos kilómetros, está reunido el grupo de trabajo número 2 de la UNCITRAL sobre Dispute Resolution, en el cual justamente están tratando instrumentos relacionados a la aplicación de la tecnología en el arbitraje. Así que quería señalar eso como primera medida, la actualidad que tiene este tema. Si les pasó como a mí, cuando primero escucharon el término blockchain arbitration, arbitraje en el blockchain, pueden haber pensado, bueno, otra forma de agregarle blockchain a un concepto aleatorio para hacerlo un poco más sexy o un poco más atractivo. Y hay que reconocer que, al menos en el estado incipiente en el cual están las innovaciones sobre blockchain arbitraje, en cierta medida todavía lo es. Pero acá de lo que estamos hablando más que de actualidad es de potencialidad, porque realmente la tecnología blockchain, y lo que vamos a hablar en estos minutos, tiene la potencialidad real para cambiar nuestra práctica y eso es un poco lo que quiero transmitir. ¿Podemos pasar ¿Tenemos? Perfecto. Muchas gracias. Ahora bien, ¿dónde se cruzan blockchain y arbitraje? Porque es realmente muy amplio, yo solamente voy a tocar algunos de los aspectos en donde se cruzan. En primer lugar, es indudable que hay una gran cantidad o una creciente cantidad de disputas en los cuales el tema sustancial en debate tiene que ver con el blockchain, con criptomonedas, con plataformas de trading de criptomonedas y temas relacionados. Un caso, simplemente para ilustrar esto, caso Binance, que actualmente está siendo tramitado en el Hong Kong International Arbitration Center. Probablemente el caso de consumo más grande del mundo, 2.400 consumidores están reclamando a la plataforma Binance por un corte en la prestación del servicio el día de mayor caída del Bitcoin en los últimos años. Entonces, esta es una primera cuestión a tener en cuenta. Va a haber casos en los cuales el tema sustancial del debate se relaciona con Bitcoin, con blockchain. Segundo tema en los cuales se cruzan, bueno, blockchain como forma de resguardar y almacenar la evidencia en un arbitraje. Tercer punto, el llamado off-chain blockchain arbitration, que es la aplicación de las tecnologías blockchain al arbitraje tradicional como lo conocemos hoy. Y el tercer punto que identifiqué donde realmente se cruzan estas dos áreas y es el más innovador de todos, que es el on-chain arbitration, es decir, plataformas de resolución de conflictos basadas en el blockchain. Ahora bien, a mí me pasó que cuando empecé a estudiar este tema hice lo que todo abogado pretende ser sofisticado, que tiene a su disposición todos los recursos de un estudio, que es buscar el término en Google, no mucho más que eso. Podemos pasar a la próxima. Muchas gracias. Y lo que encontré como primer resultado, y no quiero asustar a nadie, es lo siguiente. Smart contracts, the blockchain technology that will substitute lawyers and middlemen. De vuelta, no quiero asustar a nadie, no soy de la idea, me parece que es extremadamente dramática esta conclusión, pero lo que sí nos demuestra es que hay un cambio que se viene y tenemos que estar, en mi opinión, abiertos y preparados para ello. Los temas que... Entonces, los temas que quisiera tocar muy rápidamente, con el tiempo que tenemos, son
¿Qué es el blockchain? Muy básicamente. ¿Qué son los smart contracts? ¿Cuáles son los usos actuales? Enfocándome en cómo se puede usar en el arbitraje tradicional y cuáles son las formas de resolución de controversias en la blockchain. Y terminar con algunas conclusiones finales a modo de cierre. Ahora bien, ¿qué es la blockchain? Bueno, lo habremos escuchado muchísimas veces, pero simplificadamente, y lo que quiero transmitir con mi presentación es que no es necesario ser un experto en tecnología para saber cómo funciona la blockchain, para aplicarla. De hecho, yo no soy un experto en tecnología tampoco, pero los principios fundamentales que subyacen en el blockchain son principios que son muy comunes a nuestra práctica legal, como resguardo de información, inmutabilidad y los que vamos a ver ahora. Entonces, en definitiva, el blockchain, muy sintéticamente, puede definirse como una base de datos descentralizada, es decir, que no hay un administrador central o un lugar central donde estén almacenados todos los datos, que permite almacenar y rastrear información en gran escala en un número de ordenadores o de computadoras, o sea, un gran número de ordenadores al mismo tiempo. Hay blockchains que son privadas, a las cuales solo puede acceder un número limitado de personas, y hay blockchains que son públicas. Pero para entender el poder revolucionario de esta tecnología, me parece muy pertinente compararlo con Internet. Porque ambas en su esencia se basan en lo mismo, que es la comunicación. Antes del surgimiento de Internet, todos sabemos que las empresas solo podían acceder o accedían a la información a través de medios no digitales como el correo y me refiero al correo físico, el fax, el teléfono. Internet lo que hizo fue ofrecer una plataforma de acceso a la información, ocupándose de resolver el problema de la rapidez y la eficacia. Internet buscó resolver ese tema, la inmediatez en el acceso a la información. Blockchain busca también resolver un problema de acceso a la información, pero en vez de focalizarse en la rapidez, blockchain se focaliza en el problema de la confiabilidad de la información. Utilizando la base de la Internet, lo que hace blockchain es resolver el problema de que podamos confiar en que la información a la cual accedemos sea información verídica, no fraudulenta y correcta. Y eso se debe a, por cómo está propiamente diseñada la red, la única forma de que haya una información que sea hackeada es hackeando todo el sistema. Y eso es imposible, porque cada bloque está conectado con el anterior mediante lo que se llama una huella digital o un hash. Entonces, esa es un poco la idea subyacente a blockchain. Pasando al siguiente concepto que quería comentar, que es el de los smart contracts, y que justamente está relacionado con la blockchain. Cuando uno ve un smart contract, se ve de esta forma, un código en un ordenador. Pero lo que realmente significa un smart contract es esto otro. Dos personas, dos partes, crean un acuerdo y deciden almacenarlo en un código informático, que puede ser en la blockchain o no. Yo me focalizo en los que están en la blockchain justamente porque es el tema de la presentación, pero la realidad es que el smart contract es un código informático. Cuando está en la blockchain, tiene todas las ventajas que comenté anteriormente. Ese smart contract lo que hace es funcionar en base a un mecanismo de if-then. O sea, si se cumple determinada condición, el smart contract ejecuta automáticamente la obligación o que las partes así acordaron a través de una plataforma que puede ser, por ejemplo, Ethereum u otra basada en la blockchain. La principal ventaja que tiene este tipo de contratos, entonces, es su autoejecutabilidad. A diferencia de lo que sucede con un contrato tradicional, en el caso de los smart contracts, no es necesario que haya un tercero o alguna de las partes que ejecute ese contrato, sino que ante la ocurrencia de determinada condición, el contrato ejecuta automáticamente lo que las partes programaron de antemano. Puede utilizarse, por ejemplo, en el caso de un contrato que determine que se pague una indemnización si determinado siniestro ocurre en un contrato de seguros, por ejemplo, o si se retrasa un vuelo.
Actualmente están utilizados más para transacciones de menor cuantía, pero la realidad es que nada impide que se utilicen para transacciones más importantes. Y acá esto me lleva al primero de los temas que quería comentarles relacionados con el arbitraje y blockchain. Nada impide hoy que las disputas relacionadas con smart contracts se resuelvan mediante arbitraje o litigio. Pero lo que sucede es que los desarrolladores de esa tecnología han visto que muchos de los principios que están subyacentes a esta tecnología relacionados con la inmediatez y la velocidad de los smart contracts no se condicen con los métodos de resolución de controversias actuales. Y frente a eso se crearon algunos sistemas basados en el blockchain llamados de justicia centralizada. El más conocido de todos es un método llamado, o un mecanismo llamado Kleros, que en cierta forma intenta emular algunas de las características del arbitraje. ¿Por qué? Esto funciona de la siguiente forma. Las partes en su smart contract tienen que previamente designar a Kleros, que es una plataforma digital, como forma de resolver, como ámbito de resolución de sus controversias. Entonces tenemos una suerte de cláusula arbitral dentro del smart contract donde establecen que las controversias de ese smart contract se resolverán a través de Kleros. Y allí establecen dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, el número de jurados y el nombre de jurados no utilizan árbitros sino jurados que va a resolver la controversia y cuál es la especialidad que esperan que tengan esos jurados. Entonces, ante el inicio de una disputa, cualquiera de las partes puede enviar su solicitud de resolución de controversias, similar podría llamarse a lo que sería una solicitud de arbitraje para nosotros, y se produce la elección del jurado. Y lo que hace el sistema es elegir aleatoriamente jurados que pueden registrarse en la página, cualquier persona puede registrarse en la página, de acuerdo a su especialidad. Y esos jurados tienen un incentivo económico de participar, que es recibir cierta contraprestación en criptomoneda. Y acá viene la parte más polémica, si se puede decir, que es cómo se produce la sustanciación de la disputa. Obviamente, al ser una plataforma digital, las posibilidades que tienen las partes de presentar su caso es muchísimo más limitada, la posibilidad de presentar prueba también es muchísimo más limitada, y esto obviamente ha despertado muchísimas críticas sobre si esto puede realmente asimilarse o no a una forma de resolución de controversias y cómo se salvaguardan las garantías procesales que todos esperamos que tengan este tipo de procesos o métodos de resolución de controversias. Y otro tema interesante que establece este sistema es que solamente se compensa económicamente a los jurados que votan en línea con la decisión mayoritaria. Y con esto lo que busca la plataforma es que haya coherencia en la forma, digamos, en que los jurados piensan la controversia. Es decir, que no es que les llega una controversia y votan así nomás, sino que realmente haya analicen la situación y voten objetivamente por la solución que les parece más correcta. Me parece interesante resaltar que hace muy poco tiempo, en octubre de 2021, bueno, casi un año, ya existe un tribunal mexicano que aceptó como enforceable una decisión de Kleros, dictada en el ámbito de Kleros, bajo la ley mexicana y lo asimiló a un laudo. Nuevamente es algo totalmente controversial, que no está definido, pero tenemos una decisión al respecto. Como les decía, yendo rápidamente, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, puede haber cierta ganancia en rapidez, bajo costo y eficiencia. Pero desde mi perspectiva creo que existe muchísimo por mejorar y hay muchas críticas en cuanto a que es muy incierto cuál es el resultado que puede generar este tipo de mecanismos de resolución de controversias. No hay una garantía de independencia e imparcialidad de los jurados, lo cual me parece extremadamente sensible. Tampoco hay una garantía de que los jurados apliquen una ley sustancial a las disputas, es decir, terminen resolviendo en general en base a criterios de lógica o criterios nosotros llamaríamos de equidad.
Y finalmente, el tema de la simplificación del proceso, que realmente es desde mi punto de vista, una preocupación. Ahora bien, ¿cómo se puede utilizar el blockchain, por otro punto de vista, para mejorar el proceso tal como hoy lo conocemos, el arbitraje tradicional? Y yo lo que encuentro es, bueno, en definitiva el arbitraje todos sabemos que es una secuencia ordenada de actos, de procesos, desde la solicitud de arbitraje hasta el laudo final. Y el blockchain lo que puede hacer es contribuir a ese registro de todo el historial procesal, el registro de cada una de las presentaciones de las partes, utilizando el método de hash y de inscripción, por así decirlo, de cada una de las presentaciones en el blockchain que les había mencionado anteriormente. Nuevamente es algo que está siendo explorado, pero esa sería la forma en la cual el blockchain se puede utilizar en el arbitraje actual, y también existen algunas iniciativas relacionadas a la ejecución de los laudos. Entonces, simplemente para ir terminando y respondiendo a la pregunta con la cual inicié la presentación, en mi opinión, no estamos definitivamente hasta el fin del arbitraje tradicional. Tranquilizo a alguien que pueda haber puesto nervioso, pero sin duda que hay algo que se viene y tenemos que estar, desde mi perspectiva, preparados para eso. Y me gustó un poco la frase que incluí al final de este slide, que es, bueno, el poder de la tecnología para resolver disputas es superado por el poder de la tecnología para generarlas, afortunadamente de alguna forma para nosotros. Así que esa es una presentación inicial sobre este tema de blockchain, y a cualquier pregunta, estoy encantado. Muchas gracias, Martín. Se supone que debía controlar el tiempo de Martín. No lo he podido hacer porque quería que llegue a la respuesta si estamos frente al fin del arbitraje. Y nada, me voy a permitir, si me permiten mis colegas del panel, me voy a permitir usar mi derecho de moderador para hacer una pregunta que me surgía, porque tú, Martín, has hablado del uso de la tecnología blockchain en el arbitraje, en el proceso arbitral. ¿Cómo jugaría eso en las etapas de reconocimiento y ejecución? ¿Cabe o es una pregunta tonta? No, para nada, no es una pregunta tonta para nada, es muy pertinente, justamente porque hay iniciativas que apuntan exactamente hacia esa dirección, y creo que es uno de los lugares donde mayor terreno tiene el Bitcoin, el blockchain por ser utilizado. Como todos sabemos, la Convención de Nueva York lo que pide es, para la ejecución y reconocimiento de un laudo, que el laudo sea presentado en el laudo debidamente autenticado, creo que pide, o una copia certificada del mismo artículo 4. En procesos en los cuales las partes quieren ejecutar su laudo fuera de la jurisdicción donde fue dictado, o incluso cuando hay múltiples solicitudes de ejecución del laudo, esto puede ser un problema. O sea, se soluciona, pero puede llevar a resultados ineficientes, dado que hoy la mayoría de los laudos se dictan en papel, digamos, seguimos con ese método. Entonces yo creo que ahí la blockchain puede tener una utilidad realmente muy importante si se empieza a utilizar para lo que es la emisión de los laudos y la utilización de este código hash para que un laudo presentado aquí, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pueda ser corroborada su autenticidad en cuanto a su contenido, en cuanto a las personas que lo firmó, rápidamente mediante su corroboración en la blockchain. El problema que tenemos es, bueno, ¿quién va a administrar esa blockchain? Porque la blockchain no aparece de la nada. Alguien tiene que haber creado esa tecnología blockchain donde se va a inscribir el laudo. Bueno, las instituciones arbitrales pueden jugar un rol muy importante en este sentido. Sería interesante también ver si se puede explorar algún tratado, por ejemplo, entre países para utilizarlo respecto de sentencias judiciales. Creo que la intervención del Estado también podría ser interesante, pero como vos decís, es un lugar donde hay mucho por ganar para la tecnología blockchain por esta situación de seguir utilizando el laudo en papel autenticado y
la necesidad de muchas veces que ese laudo viaje por todo el mundo. Muchas gracias, Martín. Bueno, tema interesantísimo. Bueno, es lo que nos tocará, como dice Martín, vivir. Y ahora vamos a cambiar totalmente de tema. Elina nos va a comentar sobre las disputas tecnificadas y, bueno, nuevas tendencias en arbitrajes de construcción. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí. Las disputas en materia de construcción son por definición tecnificadas. Una disputa de construcción puede requerir de un análisis de ingeniería, de mecánica de suelo, de la especialidad eléctrica, de impacto en plazo, de cuantificación de daño emergente y lucro cesante. Es poco probable que un único profesional cuente con este cúmulo de conocimientos, por lo que el tribunal arbitral dependerá del input técnico, no de un solo experto, sino probablemente de 5 o 6 expertos como en este ejemplo. Y la pregunta es cómo integramos el conocimiento técnico al proceso arbitral. Ese es el principal desafío de las disputas tecnificadas en materia de construcción y lo llamaré el desafío número 1. A su vez, la notoria complejidad de las controversias tecnificadas hace necesaria una reducción de la complejidad a fin de hacer la problemática susceptible de comprensión humana hasta que esté la inteligencia artificial reemplazando también a los abogados. Pero hasta ese entonces necesitamos reducir la complejidad para hacerla más comprensible y centrarla en los aspectos más relevantes. En el año 2019, la encuesta de Queen Mary College of Law de Londres, dedicada a los conflictos de construcción, preguntó a los usuarios cómo podría mejorarse la solución de las controversias en arbitraje de construcción, y la respuesta más popular, con un 62%, fue centrarse en la resolución de la disputa en lugar de no dejar ninguna piedra sin remover. Eso es lo que suele suceder en estas disputas de altísima complejidad. La reducción de la complejidad la llamaré el desafío número 2. A lo anterior se suma la incesante expectativa de los usuarios de arbitraje de poder contar con un procedimiento eficiente, con una relación razonable de costo-beneficio, una expectativa abierta y aún a la espera de soluciones viables. En el Congreso del ICA, que tuvo lugar hace menos de un mes en Escocia, escuchamos un ejemplo extremadamente gráfico en el cual la totalidad del presupuesto asignado por una empresa a un proceso arbitral se gastó en un plazo de 3 meses para el asombro infinito de la gerencia general. Obviamente existen casos de gran magnitud, pero este ejemplo es demasiado gráfico para ilustrar la discrepancia que existe entre las expectativas de los usuarios y lo que al parecer estamos haciendo los abogados. Los 3 desafíos están nítidamente, intrínsecamente relacionados. Obviamente la comunidad arbitral ha estado consciente de los desafíos y ha formulado diversas propuestas, siendo quizás las más notorias los informes de la ICC, Commission on Arbitration and IDR, que incluyen, por ejemplo, el informe sobre la Report on Construction Industry Arbitration y informe sobre el control de tiempo y costo en el arbitraje. Es una preocupación conocida, existente y que sigue teniendo su desarrollo. Y las tendencias más recientes que continúan con el esfuerzo anterior serían las que pasaré a revisar a continuación. Con respecto al desafío número 1, ¿cómo aportamos el conocimiento técnico al tribunal que, por definición, carece de ese conocimiento técnico? Una manera es el perito del tribunal
Es una práctica no muy bien mirada en la práctica de arbitraje internacional. Si bien puede tener ciertas ventajas en cuanto a la eficiencia, no es la manera predominante a través de la cual se aporte el conocimiento especificado. Dentro de las múltiples críticas que existen sobre ese procedimiento, destacaré una muy simple. Si el perito de tribunal se equivoca, todo el caso se desmorona porque el núcleo de la decisión radica en la decisión de esta sola persona o de estas 4, 5, 6 personas, según mi ejemplo original. Y la alternativa, obviamente, son los peritos de partes. A los pobres les han dicho de todo, siendo hired gun la más amable de las expresiones que han tenido que escuchar. La tendencia que observamos hoy es tratar de maximizar la eficiencia de la prueba pericial de parte a través del trabajo conjunto de los peritos de parte. Una propuesta de expert teaming fue formulada por Klaus Sachs nuevamente en un congreso de ICA en Río de Janeiro, y también existen prácticas bastante instaladas que provienen de Australia, ¿no? De hot tubbing, de esa tina caliente o de careo de los expertos. Pero las prácticas más recientes van más bien en sentido de reforzar el análisis conjunto que deberían realizar los expertos nombrados por las partes en disputa. Una tendencia es generar una cónclave de expertos, que es una serie de reuniones de análisis conjunto, buscando los expertos reducir sus controversias y reservar únicamente aquellos puntos sobre los cuales no les resulta ponerse de acuerdo. Este análisis conjunto se desemboca en informes conjuntos que pueden ser presentados de manera previa a la audiencia, donde la audiencia efectivamente se enfoca en las divergencias entre los expertos, como también puede ser requerido en una oportunidad posterior a la audiencia. Esta posibilidad no es tan reciente si pensamos que ya las reglas de la IVA la consideran en su artículo 5.4, autorizando al tribunal arbitral para ordenar ese trabajo conjunto de los expertos. Lo mismo pasa con varios reglamentos del CIARP, del Chartered Institute of Arbitrators, donde existe una guideline número 7 sobre Party Appointed and Tribunal Appointed Experts, que también autoriza y refuerza ese trabajo conjunto, autoriza al tribunal a instruir a los expertos, a darles indicaciones concretas de cómo quiere que los expertos testeen mutuamente la evidencia, la prueba que están aportando. Aquí existen varios desafíos y aún no hay protocolos de soft law que entren en suficiente detalle, debiendo resolverse en cada caso en particular cuándo plantear la posibilidad de los informes conjuntos. En la primera audiencia será muy temprano, probablemente es un llamado que se observa en todas las propuestas más recientes en búsqueda de mayor eficiencia, no dejar este tema para el término, para después de la audiencia. ¿Cómo debería el tribunal instruir a los expertos para que trabajen en conjunto? ¿Podrán ellos compartir sus deliberaciones internas con el tribunal o quedan en secreto? Un tema práctico también, las partes tienen que cotizar con los expertos ese servicio, ¿no?, adicional, y los expertos tienen que disponer de tiempo necesario para generar esa prueba conjunta. Entonces hay bastantes desafíos interesantes en esta materia. En el mundo anglosajón, especialmente en el Reino Unido, hay mucha claridad que los expertos de partes asisten al tribunal. ¿Ya? Eso está en todo tipo de guidelines éticos que rigen a los expertos.
a falta quizás de una comprensión más generalizada en nuestro ámbito, es lo que el tribunal arbitral debe explicitar y requerir a los expertos que tengan ese entendimiento, que le asisten al tribunal y deberían por eso mantener un cierto grado de objetividad en el ejercicio de su labor. Y hablando de la objetividad, con la creciente importancia que tienen los expertos, crece también la atención que suscitan sus eventuales conflictos de intereses. En el año 2021 hubo un caso resuelto por la Corte de Apelaciones de Reino Unido que versó sobre la posibilidad de que distintas entidades de una gran consultora internacional, Secretariat en este caso, pudiesen actuar por lados distintos en una disputa, subcontratista y contratista general en este caso. Debido a las condiciones particulares de ese contrato que tuvo Secretariat con una de las partes, se estimó que existían ciertas obligaciones fiduciarias. Y es una tendencia que también va creciendo, ¿no? Si miramos el Código de Buenas Prácticas del SEA, impone exigencias muy altas para los peritos. Yo incluso dudo si son humanamente posible cumplirlos, pero bueno, no me va a alcanzar el tiempo si voy por ese camino. Sobre el segundo desafío, la reducción de la complejidad, nuevamente no hay inventos revolucionarios en esa materia, pero sí algunas énfasis. Por ejemplo, Laurent Levy de Levy Kaufman Kohler puso a disposición pública una orden procesal, un ejemplo de orden procesal sobre early opening, que él propone que se lleven a cabo, por ejemplo, en momento de producción de la prueba, entre las rondas de escritos, entre la primera y segunda ronda de escrito podría ser. Es un momento en que las partes ilustran al tribunal sobre el caso, destacando las principales características del mismo y que incluye también la participación de los expertos que podrían intervenir con presentaciones de unos 20 minutos según propone la orden procesal. Grant Hanesian también escribe sobre The Initial Hearing, que es la misma conferencia de la Case Management Conference, pero su llamado es invertir mucho más, poner más cabeza, ¿no?, en lo que ahí se debe regular. Los invito a buscar su publicación. Doug Jones y Janet Walker abocan por un rol activo del tribunal al momento de definir cuáles son las especialidades de los peritos que deberían intervenir y cuáles son los temas que deberían cubrir. Nuevamente, con la invitación a que elaboren un informe conjunto. No entiendo cómo el tiempo vuela, voy a... El desafío número 3, que fue ilustrado magníficamente por Carlos en su keynote, lo propongo abordar de manera a través de un trabajo preventivo interdisciplinario que evite que la controversia tecnificada llegue al tribunal arbitral en un estado crudo y sin digerir. Contract management a través de un equipo interdisciplinario parece ser la solución natural. El uso de los dispute boards o, por ejemplo, el panel técnico de concesiones de obra pública en Chile, interesante ejemplo. Curiosamente, todos estos maravillosos fenómenos terminan juridizándose y pareciendo a un arbitraje, y arbitraje a su vez se parece a un juicio ordinario. Entonces, todo eso tiene un denominador común, ¿no?, nuestra profesión, que tendemos a complejizar las cosas. Entonces, el llamado a mayor eficiencia es algo a lo que estamos obligados si es que queremos que los usuarios sigan confiando en el arbitraje como método más sofisticado, pero también más eficiente de solución de controversias. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Elina en base a lo que comentabas de cómo ves que están evolucionando los estándares de conflictos de interés para los expertos en particular.
¿Cómo ves que eso puede afectar o va a afectar en los próximos años el mercado o la estructura de estas firmas expertas? Sí, muchas gracias, Cristina. Yo creo que esta presión, llamémosla así, presión desde el mercado, desde los usuarios, genera oportunidades para oficinas de consultores, de expertos más locales, porque su exposición a conflictos de intereses es menor. Ahora bien, para que tuviesen éxito tendrían que arribar a los estándares técnicos, metodológicos, de producción de informes similares a los que hoy en día ofrecen las firmas internacionales. Así que es una oportunidad indudablemente y también un desafío. Gracias. Tema interesantísimo que podríamos seguir comentando, pero tenemos un tiempo asignado. Y yo les prometí al inicio variedad de temas. Y vamos a saltar a un tema nuevo, interesantísimo también, que es el tema de los principios ESG y el arbitraje de inversión. Carmen. Gracias, José. Gracias a mis copanelistas que me están poniendo en una posición incómoda de mantener el nivel de las conversaciones y al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima por esta bonita invitación. Quisiera comenzar con una advertencia, y es que vengo a dejar más preguntas que respuestas. Y si quedan confundidos al final de esto, no es mi culpa, es culpa del tema y de la realidad que les voy a relatar, solo para hacer aquí este pequeño disclaimer. ¿Qué son los principios o criterios ESG? Vienen de las siglas en inglés, Environment, Social and Governance. Y en realidad lo que son es un esquema o un marco de inversión que está diseñado y responde a las metas del milenio de la Organización de las Naciones Unidas, y que en general lo que busca es orientar la inversión en una forma que respete desde el punto de vista del empresariado, de las empresas, el medio ambiente, los aspectos sociales, y que esté orientado a establecer mecanismos de gobernanza que estén en conexión con los tiempos en los que vivimos. ¿Por qué me parece que estos son unos principios importantes? Porque nosotros vivimos en una región que desde el punto de vista medioambiental tiene la mayor biodiversidad del mundo, tenemos la cuenca hidrológica más grande del mundo, y también somos la casa de las mayores reservas gasíferas, petroleras y de minerales metálicos del mundo. De manera que pareciera que estamos en el ojo del huracán desde el punto de vista medioambiental, sea porque contamos con la bendición de estar rodeado de tanta belleza natural, y porque también estamos sobre la mayor reserva natural de recursos, ¿no? Pareciera que estamos destinados a que esta discusión ocurra. Entonces, ya entendiendo cuáles son estos criterios de inversión y por qué me parece que son relevantes para los temas de nuestra discusión, me gustaría hacer un poco la conexión que tiene que ver con estos criterios, estos principios y el arbitraje de inversiones. En esencia, y después podemos tener una discusión en el panel sobre esto, pareciera que el arbitraje de inversiones ha estado caracterizado por grandes oleadas de casos. Argentina tuvo una gran oleada que tuvo que ver con el tema de la crisis financiera. Venezuela tuvo una gran oleada de casos por temas que tuvieron que ver con los esquemas de nacionalizaciones que se llevaron a cabo, y hoy en día España está siendo objeto de otro gran oleaje de casos que tienen que ver con los casos fotovoltaicos y los subsidios que fueron implementados en algún momento por el gobierno del Reino de España. Y lo que les quiero comentar es que para mí la próxima gran oleada de casos, que probablemente no sea contra un solo país, sino contra grupos de países más diversos, van a tener que ver con estos temas de ESG, que van a tener con temas de medio ambiente, temas sociales y temas de gobernanza. Entonces me gustaría más o menos darle algunos ejemplos de cuáles son estos puntos que yo creo que van a ser fricción en temas de arbitraje de inversiones, y cómo esto va a traducirse en algún tipo de desarrollo en el campo. Desde el punto de vista medioambiental, tenemos un caso muy
que ha hecho mucho ruido desde el punto de vista mediático en Europa, que es el caso de Rockhopper contra Italia, que tuvo que ver con la revocación o, bueno, realmente la negativa del otorgamiento de una licencia de explotación para una operación offshore, debido a que el Parlamento italiano dictó una legislación que prohibía, por razones medioambientales, el otorgamiento de esta clase de licencias. En ese caso, el Estado italiano fue condenado a pagar 241 millones de euros, que vendría a ser el equivalente de la producción que hubiese tenido la concesión en caso de haber sido explotada exitosamente. Entonces aquí vemos nuevamente como un Estado, al adoptar legislación que se alinea con estos principios medioambientales, es objeto de una condena por haber actuado en línea con estos criterios. Otro ejemplo en el cual el aspecto medioambiental cobra sentido es el caso de Cortec Mining contra Kenia. En ese caso se declaró, que el tribunal declaró que no había responsabilidad del Estado porque el inversionista no actuó con la diligencia debida e irrespetó normas medioambientales de aplicación necesaria en Kenia. Y de nuevo vemos, para tener un caso más cercano a nosotros, estamos en la espera de decisión de dos casos que fueron presentados contra Colombia, que son, yo los llamaría unos casos siameses, que son Ecooro y Red Eagle contra Colombia. Y estos son unos casos que tienen que ver con la adopción de ciertas medidas por parte del Estado colombiano para la protección de unas áreas del páramo colombiano. En este caso se discute si la reducción del área de influencia de una concesión minera es o no es compatible con el Tratado de Promoción de Inversiones entre Colombia y Estados Unidos. De nuevo, vemos cómo este aspecto medioambiental forma parte de la discusión y seguramente va a ser, en el caso sobre todo de Ecuador contra Colombia, va a ser interesante ver cómo el tribunal resuelve estos asuntos. Ahora, desde el punto de vista social, y creo que aquí como latinoamericanos tenemos un contacto un poco mayor con esto, si ustedes van al Social Conflict Tracker, que es una página de internet que hace seguimiento de conflictos sociales, van a encontrar que en los conflictos medioambientales, en el mapa que ellos tienen en esa página, Latinoamérica está rojo, rojo, rojo. Somos un foco de conflictos sociales en general, pero sobre todo en conflictos sociales en materia medioambiental. Y en estos temas medioambientales, además, nosotros somos el país o la región que tiene el mayor número de países que han ratificado tratados en materia de derechos humanos y también de protección de derechos de los pueblos originarios o pueblos indígenas. Ayer fue el día de los pueblos originarios, el día de la raza, el día de los pueblos indígenas, dependiendo del país y de la nomenclatura que prefiere usar el gobierno de turno, pero lo cierto es que nuestra región tiene un alto nivel de conflictividad en materia de consultas a pueblos indígenas. Hace algunos meses Ecuador fue notificado de una intención de disputa por una compañía minera debido a la suspensión de una licencia de explotación minera debido a la aplicación del derecho de consulta a los pueblos indígenas. Perú tiene un caso muy cercano, muy conocido, que es Bear Creek Mining contra Perú, donde se discutieron temas de consulta a los pueblos indígenas. Y en general estos temas de consulta a los pueblos indígenas tienen que ver con el convenio 169 de la OIT, del cual Perú es signatario desde 1998. Y lo que estamos viendo es a los tribunales de inversión lidiando con una nueva realidad, que es ver el derecho de las inversiones no desde una perspectiva cerrada, sino a la luz del principio de integración sistémica del derecho internacional. Entonces estamos viendo a los tribunales lidiando con obligaciones coexistentes en materia de derechos humanos, en materia de protección de derechos sociales y también el derecho de las inversiones. Y este es un campo de intersección que creo que va a ser de enorme relevancia para el futuro y para ver cómo se resuelve definitivamente esa mini crisis o crisis inexistente, dependiendo a quién les pregunten ustedes, del arbitraje de inversiones, y se va a ver reflejado en ese trabajo que está desarrollando ahora el grupo de trabajo 3 de UNCITRAL para hacer esto de
la remembranza que hizo Martín sobre lo que está ocurriendo en Viena, estos son temas que también van a traducirse en cambios de política de los estados en Viena. Y por último, quisiera hacerles referencia al tema de la gobernanza. ¿Qué está pasando con las empresas y estos principios ESG y cómo se están reflejando en los arbitrajes de inversiones? En el caso de las empresas mineras, es muy llamativo el grado de autorregulación que ellos han desarrollado y cómo han aceptado, cómo han abrazado estos criterios para el desarrollo de sus actividades. En el caso concreto de la minería de metales, está el Consejo Internacional de Minería de Metales, que dictó una serie de directrices que adoptan el concepto de licencia social como fundamental para el éxito y el desarrollo de las actividades mineras. Además, tenemos también los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, que han sido también adoptados por una serie de cámaras de comercio y de grupos de interés en materia empresarial. Y por último, en temas de gobernanza, vemos mucho el grado de autorregulación que tienen los inversionistas en materia de evitar incurrir en causales de corrupción y asegurarse que se cumpla con el debido compliance y la diligencia debida en materia de arbitraje de inversiones. Ahora, ustedes me preguntarán, Carmen, qué bueno que nos estés contando esto, pero ¿en qué se traduce? ¿Qué va a pasar realmente en los laudos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es esto que les estaba hablando del tema de la aplicación sistémica del derecho internacional. Y lo segundo, que es algo que está pasando ya en Europa y que es muy llamativo, es cuál va a ser la reacción de los estados ante esta aparente contradicción de obligaciones, de adecuarse a estos principios y la negativa de ciertas empresas de respetar estos principios. Y en el caso concreto de los aspectos medioambientales, vemos que la oleada de casos que ha habido en Europa en la aplicación del Energy Charter Treaty pareciera estar traduciéndose en una oleada de denuncia de tratado. Polonia acaba de dictar una legislación retirándose del tratado. Italia ha manifestado su intención de retirarse del tratado y hace algunos días España también ha amenazado con salir del tratado porque dice que es incompatible con sus obligaciones generales de proveer un medio ambiente sano y simplemente parecía que los estados van a salirse de esto. Entonces, yo con esto concluyo mi intervención. Espero haber cumplido mi promesa, haberlos dejado confundidos y quedo abierto a preguntas para desconfundirlos en la medida de lo posible. Gracias, Carmine. ¿Alguien del panel? Sí, Carolina, adelante. Muchas gracias. Sí, estoy confundida, Carmine. Por favor, ¿podrías comentar cuál es la relación de este tipo de controversias con las obligaciones de consulta bajo el convenio de la OIT, el convenio 169? Porque entiendo que el resultado de esta consulta tampoco es vinculante por el Estado. ¿De qué manera interviene? Gracias, Elina. Bueno, gracias, entre comillas, porque es una pregunta muy difícil. Bueno, voy a comenzar por el principio, ¿no? El convenio 169 de la OIT es un tratado que se dictó bajo los auspicios de la ONU y lo que establece efectivamente, como tú dices, Elina, es, bueno, de la OIT, para ser más específico, pero en conclusión lo que establece es que los resultados de la consulta no son vinculantes. Sin embargo, define el proceso de consulta como una serie de acuerdos que tienen que alcanzarse de forma consensuada mediante procesos culturalmente apropiados y que siempre tiene que resultar de una u otra forma en un ejercicio sincero, si se quiere, entre comillas. Entonces, pareciera que la forma en la cual se prevé que se tiene que evacuar ese proceso de consulta va a dar un resultado, que puede ser positivo o no, pero que tiene que respetarse en alguna forma. Desarrollo del proceso de consulta. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el arbitraje de inversión y en la conducta de los inversionistas? Esto tiene dos caras. Desde el punto de vista del Estado, el Estado tiene la obligación de consultar, pero como les comenté también, desde el punto de vista del inversionista, existe esta obligación o este interés en contar con la licencia social para operar. Porque contar con licencia social se traduce necesariamente en el éxito de la empresa o
o del proyecto que se quiera explotar, porque te evitas un escenario como el de Bear Creek, por ejemplo, en el cual tú tienes un proyecto de explotar una concesión minera y simplemente no lo logras hacer. Ahora, desde el punto de vista del arbitraje de inversiones, lo que a mí me parece llamativo como caso de estudio es que tienes obligaciones concurrentes en el Estado que pareciera que son incompatibles, porque si el Estado de alguna forma trata de subsanar un incumplimiento del deber de consulta, pareciera que está condenado a ser pasible bajo el tratado, porque está interfiriendo de alguna forma con el desarrollo de la inversión. Y ese catch-22 tiene que ser resuelto de alguna manera que respete los principios de proporcionalidad. Y no lo digo solamente desde la perspectiva del inversionista o del Estado, sino que me parece que los árbitros o las árbitros que tienen la labor de resolver esta clase de conflictos tienen un escenario poco conocido en los árbitros de inversiones, donde es tan evidente la coexistencia de deberes que deberían ser sopesados proporcionalmente. Entonces, la verdad es que no le envidio el trabajo a los árbitros y a los árbitros que están en esos casos, pero sí creo que vamos a ver decisiones muy interesantes, sobre todo desde la perspectiva de derecho internacional público, en este campo de derecho de consulta a pueblos indígenas. Y en Latinoamérica es lo que viene. Les comenté el caso de Ecuador, está el caso de Bear Creek, hay casos de Guatemala, de Colombia, y seguramente vendrán más porque Chile acaba de tener un caso, entiendo, de la Corte de Constitucionalidad que también declaró la necesidad de consultar a pueblos indígenas con la explotación de litio, así que pareciera que es algo que vamos a seguir viendo cada vez más. Muchas gracias. Nuevamente otro tema que nos daría para discutir más, pero no hay tiempo. Y bueno, finalmente Cristina nos va a comentar un tema en realidad clásico como tema, pero que siempre está pues en permanente evolución. Siempre hay nuevas tendencias, siempre hay nuevas decisiones arbitrales, jurisprudenciales que permiten que sigamos hablando del tema de conflicto de intereses. Sí. Gracias, José, y gracias a todos. Buenos días. Gracias a la Cámara por la invitación. Es un placer estar acá con tan estimados colegas y tener la oportunidad de estar en persona después de algún tiempo ya acá en la Cámara. Y sí, el tema de conflictos de interés no parece ser un tema nuevo, pero siempre hay nuevas tendencias y nuevos problemas que nos llevan a repensar en nuevas herramientas, nuevas soluciones, nuevas maneras de abordar estos temas y estos conflictos. Quería comentar el tema a partir de algunos casos recientes, que es una manera de llegar a tendencias generales, pero comentar algunos casos específicos. Me voy a referir a dos temas. Primero quisiera hablar de temas de situación de conflictos de interés que atañen a los árbitros y después comentar algo que no es tan común, pero igual es algo que vemos que se está generando quizá con más frecuencia, es cuando los conflictos de interés afectan al procedimiento, no tanto por afectar a los árbitros, sino por afectar a los abogados que están involucrados en el proceso. Y voy a comentar algunos casos que son públicos, pero bueno, aquí quizá algunos pueden comentar también otros casos que van en esa misma tendencia, ¿no? Primero, en relación con los casos de los árbitros, quería comentar dos casos de Venezuela, son casos de inversión. En uno de ellos, Venezuela solicitó la destitución no solo del árbitro conflictuado, sino de todo el panel de los miembros de un comité de anulación, en un caso CIADI, es el caso de ConocoPhillips, porque lo que sucedió fue que durante que el procedimiento estaba suspendido, el estudio de abogados en el cual uno de los árbitros era socio, empezó a tener un nuevo encargo en el cual su estudio era co-counsel con la firma que representaba al inversionista en este arbitraje. Entonces, el árbitro ofreció su renuncia y de hecho Venezuela la aceptó, pero no se quedó ahí, sino que pidió que se recuse a los otros dos miembros del tribunal también. Y la explicación fue que el árbitro que ya había renunciado y ahora estaba en esta, digamos, estaba de co-counsel o colega con la representación de la parte contraria, podría compartir información sobre ya las deliberaciones que habían tenido lugar en el tribunal hasta ese momento, ¿no? Y que eso habría perjudicado el
el procedimiento arbitral de tal manera que ya era necesario cambiar o recomponer el tribunal de manera completa. Este pedido fue denegado y en las justificaciones que se dieron es interesante ver que habla que no había ninguna circunstancia para hacer dudar o pensar de que una situación como esa podía suceder. Y de hecho, si nos vamos ya a este tipo de solicitud ya general para abarcar a todo el tribunal, sería, digamos, esa lógica se podría trasladar a casi cualquier caso en el que un miembro del tribunal sale del tribunal, ¿no es cierto? Porque ese miembro que ya no forma parte del tribunal podría, ¿no?, según esta nueva teoría, revelar información y ya el tribunal por completo se había visto comprometido. Entonces, para preservar, digamos, el procedimiento, es importante que se pueda mantener, digamos, lo que queda del tribunal. Pero sí, este tipo de cuestionamiento, ¿no?, nos lleva a pensar en los temas de conflictos de manera un poco más amplia y a estar preparados para ese tipo de cuestionamientos en general. Otro caso más reciente, en un caso más reciente, Venezuela sí logró remover o recusar a un árbitro sobre la base también, en todo caso similar, y los casos que voy a comentar tienen esta tendencia o esta situación similar, que muchos se deben a cambios o nuevos encargos o cambios de despacho de un abogado que cambia de estudio, ¿no? Y eso es una tendencia más nueva. Tradicionalmente, si nos vamos a hace varios años, 20 años, quizás los abogados no cambiaban de despacho con tanta frecuencia, y ahora los estudios se escinden, se fusionan, los abogados se mueven de estudio, de un estudio a otro, y eso genera quizá una nueva manera de pensar en los conflictos y una nueva manera de estar preparados para abordarlos, informarlos, tener la transparencia del caso y evitar este tipo de problemas, ¿no? Pero en este otro caso, lo que sucedió es que el estudio donde está uno de los árbitros había recibido hace poco a un nuevo colega que había sido árbitro en un caso muy similar, y por lo tanto ahora ese árbitro, según Venezuela, que estaba recusando a este árbitro, alegó estaba muy cerca con alguien que había sido árbitro en un caso muy, muy similar. Y es un caso en el que los dos casos no solo eran similares, digamos, en la teoría, sino que en la práctica se estaba discutiendo las mismas medidas adoptadas por el Estado de Venezuela respecto de dos empresas de la misma industria, ¿no? Dos aerolíneas distintas, pero que reclamaban básicamente por la misma normativa y las mismas medidas. Entonces, en ese caso, sí se decidió que esa influencia no era adecuada y sí se removió a ese miembro del tribunal. Entonces, sí, ahí tengo más preguntas que respuestas, creo, para conversar. Creo que es interesante ver si eso ya es muy, muy indirecto, cómo afecta eso a las grandes firmas y abogados que son a la vez árbitros y abogados en grandes firmas cuando tienen socios que también han sido árbitros en casos similares, cómo eso puede afectar un poco los conflictos de interés. Y ahora quería comentar un par de casos un poco diferentes, que se refieren a cuando estos cambios o estos conflictos se dan no ya en el tribunal, sino en los abogados del caso. Y un caso es el de GCI contra Canadá. Es un arbitraje de inversión administrado por el CIADI, pero con las reglas de un citral. Y en este caso se solicitó, el demandante, GCI, solicitó que se excluya a determinados miembros del equipo de la defensa de Canadá del caso. ¿Por qué? Porque esa persona se había movido de firma, digamos, se había movido de trabajo, y antes estaba en un financista, en una empresa que proveía financiamiento a GCI, es decir, había tenido conocimiento del caso y había analizado la disputa como parte del equipo de financistas, y luego pasó a trabajar para la representación de Canadá, ¿no? Y entonces GCI alegaba que podía haber un conflicto en la medida en que esta persona había tenido acceso a información confidencial del caso específico, ¿no? Y ahora estaba en la representación de la parte contraria.
Y este caso tiene varios puntos interesantes, pero un tema que vale la pena notar es que este pedido se hace a las Cortes de Canadá, porque el tribunal todavía en ese momento no estaba constituido. Y es interesante que las Cortes decidieron que este era un tema para el tribunal. O sea, las Cortes no consideraron que se iban a introducir en la discusión respecto de esta situación de conflicto que se producía en la representación, ni a determinar si este abogado podía o no participar en el caso, sino que era un tema para el tribunal. Y ya el tribunal constituido también confirmó que este era un tema que efectivamente el tribunal podía abordar y tenía las facultades para abordar, y decidió que efectivamente esa persona sí debía estar excluida del caso, ¿no es cierto?, porque había tenido información confidencial. Pero el pedido de GCI incluso fue más allá y quiso extender esa exclusión a otros miembros del equipo. ¿Por qué? Porque consideró que incluso inconscientemente esa persona podría haber hecho algún comentario a aquellos que estaban, digamos, de manera más cercana y que también debían ser excluidos. Y ahí sí el tribunal consideró que no había suficiente riesgo o no había ninguna circunstancia que verificara que eso fue un riesgo, ¿no? Y en esa medida tuvo que balancear, porque por un lado tienen que considerar también el derecho fundamental de las partes a ser representadas por el abogado de su elección, que también es algo que el arbitraje quiere preservar, pero por otro lado la integridad del procedimiento también debía ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces sí hubo un límite en el cual el tribunal consideró que aquellas personas que directamente habían estado involucradas en la controversia sí debían ser excluidas, pero eso no involucraba, digamos, teñir a todo el equipo necesariamente y extender eso porque no había ningún riesgo de perjuicio en cuanto a esas otras personas, ¿no? Y otro caso que también es interesante, y en este caso se dio la situación, o más bien conocemos de la situación, también porque se hizo público en un pedido de anulación del laudo. Es un caso en el cual es un caso de técnicas reunidas contra SSK Ingeniería, en la cual se hizo un pedido de anulación cuando la parte perdedora explicó que había habido un cambio de abogados durante el arbitraje, hacia finales del arbitraje, cuando ya estaban terminando la audiencia y en la etapa de alegatos finales escritos. Dos abogados del despacho que representaba a Técnicas Reunidas se cambió de despacho y justamente se cambiaron al despacho que representaba a la contraparte, a SSK. Y en esa medida, Técnicas Reunidas, cuando recibe el laudo, interpone un recurso de anulación bajo la causal de orden público. Esto se dio en las Cortes de Estados Unidos porque era un laudo con sede en la Florida, y alegando que había una afectación a un principio de orden público y que además eso no era renunciable, es decir, no había posibilidad a que ese conflicto sea renunciable por la parte, y por lo tanto no había nada que ellos hubieran podido hacer, digamos, de manera anterior, y tenían, digamos, derecho a solicitar la anulación del laudo. Y ahí también la Corte evaluó el tema y vio también, apreció la conducta estratégica de las partes y consideró que sí había, digamos, la oportunidad de hacerlo antes. Y creo que yendo a lo que habíamos visto antes, se reafirmó esta idea de que los tribunales arbitrales sí pueden hacer, dirigir medidas, dictar órdenes que de alguna manera limiten o instruyan a los abogados a cómo se deben de comportar en relación con estas situaciones que se producen, y dijo que el tribunal sí hubiera podido hacer algo, sí hubiera podido ordenar algún tipo de medida, y que más bien esa parte debió haber levantado el tema, sí le preocupaba, ¿no es cierto?, si había un verdadero interés en evitar cualquier tema de conflicto, debió levantarlo con el tribunal en su momento, y al no hacerlo sí había renunciado, digamos, a alegarlo en el proceso de anulación, y por lo tanto el laudo quedó confirmado. Entonces es interesante ver cómo estos conflictos todavía estamos viendo en qué etapa se deben abordar. Creo que ya está quedando un poco claro que se tienen que abordar con el tribunal y lo antes posible, pero también vemos que se van a ir produciendo con más frecuencia. Los abogados se mueven y tenemos que tener algunos parámetros más claros quizá de cómo deben
realizarse estos cambios, qué parámetros de conducta y qué parámetros para preservar la información confidencial tenemos que tener, ¿no? Muchas gracias, Cristina. Bueno, como todos los temas jurídicos, la casuística supera siempre la normativa y cualquier previsión. Y bueno, un tema súper discutido, el tema de conflicto de interés. Estoy seguro que en el panel habrá alguna idea, alguna reacción. Yo tengo, en la pregunta que le hiciste a Elina, Cristina, hablaste de los conflictos de intereses entre los expertos, ¿cierto? Y me gustaría conocer tu opinión, no sé si lo tienes en el radar, del caso de Acer contra España, donde se analizó también el conflicto que puede haber entre un árbitro y la relación que tiene con los expertos, con uno o los expertos de una de las partes. Sí, claro, gracias. Esa pregunta justo creo que vale la pena comentar porque, como decíamos, hay situaciones en las cuales tenemos muchas guías, ¿no? Muchas directrices que han ayudado mucho, pero, por ejemplo, ese es un tema que las directrices de la IVA todavía no habían abordado mucho, es decir, cómo se enfocaban más en la relación entre quizá árbitro y abogados y despachos, pero no en la relación que puede haber también y que pueda llegar a ser muy cercana entre alguien que ahora es árbitro, pero quizá en otro momento fue abogado, ¿no es cierto? Y qué relación tiene con los expertos. Y si esa situación puede llegar a ser tan cercana, ¿no es cierto? Esa relación que ya puede generar una situación que genere dudas razonables respecto de la imparcialidad o independencia de un árbitro, respecto de un perito que se le pone delante, ¿no es cierto? Y que él tiene que evaluar, y cómo eso puede afectar a su decisión. Y de hecho, en el caso que mencionas de Acer contra España, se llegó a anular el laudo en base a ese problema, que no fue, y el problema es nuevamente, a veces estos problemas fue que no fue revelado, ¿no es cierto? Las partes no lo sabían, y esto se supo después, que había una relación muy cercana entre uno de los árbitros y uno de los peritos, y el problema fue que al no haberlo revelado, la parte que reclamó por el tema también alegó que entonces los otros árbitros tampoco lo sabían, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera puede haber afectado la dinámica al interior del tribunal, porque si los otros árbitros hubieran sabido qué tan cercana era la relación de este tercer árbitro con el perito, quizá eso hubiera solucionado el problema, porque cuando ya este perito comentara algo y este árbitro dentro de las deliberaciones tuviera una opinión, ya los otros dos árbitros van a decir, bueno, sí, claro, esa opinión la tomo de quién viene, ¿no es cierto? Porque hay esta relación cercana y ya sé cómo informar eso a mi decisión. Pero como eso no sucedió, dijeron, no tenemos cómo saber ahora si el laudo está de alguna manera ya afectado, no solo por ese árbitro, ¿no es cierto? Sino también los otros dos ya de alguna manera se vieron influenciados sin saberlo y sin quererlo, pero ya se afectó ese tema, ¿no? Entonces sí es un tema que es muy importante y que también es relativamente nuevo, porque cada vez hay más estas relaciones. Y también creo que, regresando a lo que decía Elina, las firmas de expertos también se van a cuidar más y van a ser quizá de mantener estas relaciones también más transparentes, más públicas, para que pueda ser menos problemático, ¿no? Muchas gracias. Creo que hemos cumplido, Marianela, Sandra, el tiempo escrupulosamente. No sé si hay preguntas del público. Así es, muchas gracias a los panelistas, a José por su brillante intervención. Y de hecho tenemos varias preguntas, pero como estamos ahora un poco cortos de tiempo, hemos seleccionado algunas y también les pedimos que podamos ser bastante concretos en las respuestas para poder llegar al tema del timing que está preprogramado. Entonces, primera pregunta que está dirigida a Martín, ¿no? Y esto va mucho sobre el tema de las garantías. Si las decisiones en cleros, por ejemplo, contienen garantías procesales, ya sea para la elección de jurados de forma aleatoria, o en realidad y en general el tema del blockchain y otros sistemas incluyen las garantías procesales. Bueno, me parece una excelente pregunta, que algo llegué a adelantar en mi presentación, pero realmente hay mucho para hablar al respecto, porque creo que es la principal preocupación que plantean este tipo de mecanismos de resolución de controversias expeditivos basados en blockchain. Cuando uno ve lo que se llama el white paper de Cleros,
ellos hablan de algo que se llama justicia aproximada. Lo cual es realmente, por un lado, refleja creo que la velocidad que ellos intentan, que Cleros busca en la resolución de sus controversias, pero por otro lado nos plantea la preocupación de, bueno, cómo aproximado no es, no siempre es correcto, por así decirlo, digamos. Es rápido, pero ¿a qué costo? Entonces, sí, efectivamente hay muchas preocupaciones al respecto, porque justamente se busca un procedimiento rápido, pero muy limitado en cuanto a la posibilidad de presentar prueba. Pero bueno, sí, nuevamente está siendo por ahora utilizado en transacciones que son pequeñas. Creo que ahí va a estar la mayor limitación de este tipo de resolución de disputas. En mi opinión, en tanto no se logre superar esa barrera, seguiremos utilizando mecanismos de resolución de controversias y de mecanismos de procesos contradictorios como los que conocemos hoy en día para disputas en las cuales los temas sean más complejos o requieran mayor debate por el tipo de transacción involucrada. Muchas gracias, Martín. La siguiente pregunta es para Elina. Y como mencionaste, la búsqueda de mayor eficiencia y sofisticación en la prueba, directa o indirectamente, nos lleva a un incremento de costos. ¿Cómo hacemos que ello no ahuyente a los usuarios o no los desincentive a acudir justamente a las alternativas de solución de conflictos? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, justamente la intervención temprana del tribunal arbitral al momento de definir el alcance de los informes periciales, como también la invitación de la insistencia del tribunal a que se elabore un análisis conjunto, es una herramienta para reducir los costos, ¿no? En lugar de nombrar un tercer perito del tribunal, en lugar que los peritos hagan informes que lo que se llama pasen, ¿no? Como buques de noche sin toparse, es justamente mayor control del tribunal. Muchas gracias. Y una pregunta final que va dirigida a Carmine, que es si en la experiencia post-pandémica hay o existen, y eso también lo puede contestar Cristina, litigios en CIADI vinculadas justamente al tema de la pandemia. No sé si es un caso CIADI, pero entiendo que existe una disputa entre la República Dominicana y un proveedor de vacunas con respecto a la negación a la postergación en el tiempo en la entrega de un cargamento de vacunas. Ese es el único caso concreto que tenga que ver con vacunas. Ahora, creo que puede pasar algo eventualmente con un tema de patentes, pero creo que no hemos llegado a ese punto hasta ahora. Y por medidas de pandemia, entiendo que hay varias notificaciones de arbitraje por restricciones que hubo por temas de pandemia, pero no estoy al tanto, honestamente, si ya fueron registrados o constituidos los tribunales en esos casos. Cristina, ¿algún aporte sobre ese tema? No, creo más o menos igual. Creo que hay varias notificaciones, hay varios casos ahí que se están madurando, pero... Excelente. Agradecemos a este primer panel. Lo despedimos con un fuerte aplauso.